favor, abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Ya estamos en el último capítulo de Gálatas. Y este libro ha sido una gran bendición para mí, ¿verdad? A ver la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Oh, yeah. Y sabemos, es porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y la gracia de Dios es algo increíble y algo que tenemos que aprender más y más de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere de nosotros no es mucho, verdaderamente. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros caminamos por fe totalmente, confiando en el poder del Espíritu Santo, para obrar en nuestras vidas y para obrar por medio de nosotros. Es la obra del Espíritu Santo que cuenta más que todo. Que sea Dios por su Espíritu moviendo en nosotros y por medio de nosotros. Pero también siempre, la carne siempre está ahí. La carne siempre quiere tomar control, aún en las cosas de Dios. La carne quiere tomar control y la carne quiere dominarnos, la carne quiere guiarnos, aún en cosas de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, que no tratamos a cumplir la obra de Dios en nuestra propia carne, que no tratamos a ser justificados delante de Dios en nuestra propia carne. Tenemos que tener mucho cuidado porque la carne siempre va a llevarnos a la esclavitud, siempre. Si tú y yo caminamos en la carne, terminamos en la esclavitud. Sea al pecado o sea religiosos, terminamos esclavos. Y tenemos que escoger, tú y yo como creyentes, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a caminar por fe? ¿Vamos a confiar en el poder del Espíritu Santo? ¿Vamos a dejar a Dios a obrar en nuestras vidas? ¿O vamos a tratar y luchar en el poder de la carne? Tú y yo tenemos que decidir cómo vamos a manejar esta vida cristiana. Confiando en Dios, orando, confiando, pidiendo a Dios que sea tú moviendo en mí por su Espíritu. O vamos a decir, yo puedo hacer eso sin Dios en mi propia fuerza humana. Y es la batalla que esta iglesia tenía en Gálatas. Ellos comenzaron muy bien. Comenzaron en el Espíritu, confiando en Dios totalmente. El Espíritu de Dios estaba obrando en sus vidas en gran manera, pero algo pasó. Y ellos comenzaron a confiar en la carne. Ellos comenzaron a confiar en su propia fuerza humana. Y la razón fue porque falsos maestros llegaron. Y los falsos maestros llegaron con una enseñanza que no es conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Falsos maestros llegaron diciendo que está bien a confiar en Jesús, no hay ningún problema con eso. Pero ustedes también tienen que guardar la ley de Moisés. Tienen que ser circuncidados. Y Pablo dijo, vean, ¿quién llegó con esta brujería a engañarte? Ustedes estuvieron caminando muy bien, pero ya están siguiendo un evangelio, aunque no hay otro evangelio, pero estás siguiendo una enseñanza totalmente incorrecta. No puede ser por la gracia de Dios y la ley de Dios. Tiene que ser uno o el otro. ¿Cuántos dicen amén? Perdón, ¿cuántos dicen amén? No puede ser las dos cosas. Tiene que escoger la gracia de Dios o la ley de Moisés. La ley de Moisés, tú y yo no sabemos mucho de la ley de Moisés, pero es igual, podemos conectarlo. Es igual que alguien que trata en su propia carne a agradar a Dios. Los fariseos eran así. Hombres religiosos. En su propia carne, tratando de agradar, a justificarse delante de Dios en su propia carne. Jesús dijo, ustedes pueden nada más limpiar por lo de por afuera, nada más.
Ustedes aparecen enfrente de hombres como justos, pero adentro, ¿qué hay? ¿Qué dijo Jesús? Pues hay toda clase de muerto, corrupción, contaminación, porque el hombre nunca puede purificar su propio corazón, imposible. El Espíritu Santo tiene que hacer eso. Dios tiene que hacer eso nosotros. Pero la carne sí puede ser religioso, como sabemos, porque fíjate cuántas religiones hay. Testigos de Jehová, mormones, hay un montón de religiones. ¿Por qué? Todos ellos caen bajo una clasificación. La carne, la naturaleza humana, tratando a agradar a Dios o cualquier Dios en su propia fuerza humana. Y eso no va a llevar a ningún lugar delante de Dios. Dice la palabra que nuestras buenas obras son como ¿qué? Son como trapos sucios, que no vas a lograr nada en su propia fuerza. Tenemos que llegar a Cristo. Tenemos que reconocer nuestra maldad. Tenemos que reconocer que en mí, en mi carne, no hay nada bueno. Necesitamos más de Dios. Necesitamos más de Dios obrando en mí. Estaba hablando con un hermano el otro día y me dijo, hermano, perdóname por tantas caídas y tantas cosas que ha hecho. Y yo digo, pues dame 5 Padre Nuestros. No, no es cierto. Yo dije, brother, no tiene que confesar a mí lo que tú hiciste contra Dios. Lo que tiene que hacer es conéctate con Cristo. Es la única esperanza que tú tienes. Si tú estás conectado, enchufado en Cristo, sí puedes vivir la vida cristiana. Pero tú en su propia fuerza no vas a lograr. Tal vez puedes lograrlo por 1 mes, 2 meses, tal vez 3 meses. Hay unos que tienen una carne muy fuerte y puedes lograrlo, pero tarde o temprano, brother, vas a caer en lo mismo. Porque tú estás en su propia fuerza tratando de caminar la vida cristiana. Y mira, ¿qué tengo que hacer? Conéctate con Cristo. Conéctate con Dios. Ten su relación con Dios. De Él es la vid. Se llama vid, ¿no? Y nosotros somos los... De Él agarramos fuerza. Y yo digo, tu problema es tú estás tratando en tu propia carne a vivir la vida cristiana y por eso terminas frustrado. Porque es imposible. ¿Verdad? Jesús no vino para poner nuevo vino en ¿qué? Tiene que ser una nueva obra del Espíritu Santo que Dios hace. Yo digo, brother, conéctate con Cristo, deja Él a vivir en ti y vas a ver que sí puedes vivir la vida cristiana. ¿Verdad? Dios sabe que no podemos hacer nada sin Él. Por eso Jesús dijo, aparte de mí, tú no puedes hacer nada. Conéctate conmigo y vas a ver que vas a llevar fruto para la gloria de Dios. Pues esta iglesia, una vez más, ellos comenzaron muy bien. Pero lástima que dijo Pablo, ustedes comenzaron bien, pero ¿quién os engañó? Mira, vamos a comenzar en versículo 1. Dice así Pablo, capítulo 5, 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que eso Pablo estaba animando a los creyentes que estar firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y la libertad, Pablo está refiriendo a una libertad mencionado en capítulo 4. En capítulo 4, versículo 21 hasta versículo 31, ahí Pablo habló de una libertad de la esclavitud de la ley, usando una, ¿cómo se dice? Alegoría. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es eso? Es una historia que sucedió. Una historia que sucedió que el autor, decimos de Génesis, estaba escribiendo a Moisés la historia que sucedió, pero Moisés no sabía que adentro de esta historia tiene muchos símbolos, mucho significado. Era una lección espiritual escondida en la historia, similar a una parábola, pero diferente. Una parábola es una historia, ¿verdad?, levantada con un mensaje espiritual escondida entre la historia, pero una alegoría es una historia real que tiene símbolos. Y en esta historia que Pablo habló en capítulo 4, habló de 2 mujeres. Uno se llama Sara, una mujer libre, la esposa de Abraham.
Y la otra era Agar. Agar era una esclava, la sierva de Sara. Y Pablo dijo que es una alegoría, porque nadie sabe, muchos no sabían, que los dos representan dos pactos. Sara representa la gracia de Dios y Agar representa la ley de Dios. Y sabemos que las dos mujeres, cada uno tenía un hijo. Sara dio luz a Isaac. Isaac representa la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo, la promesa del Señor, el niño que nació libre. Agar dio luz a un hijo que se llama Agar dio luz a un hijo, ¿cómo se llama el hijo de él? Ismael. Agar representa la ley de Dios. Y el hijo representa una obra de la carne, totalmente. Porque Dios dio a Abraham una promesa que su esposa Sara va a dar luz a un hijo. ¿Recuerdas? Pero 25 años pasó y nada sucedió. Y Sara dijo, toma mi sierva, esclava, cuéstate con ella y con este hijo vamos a cumplir la promesa de Dios. Y él hizo y nació Ismael, que es un símbolo de qué? De la obra de la carne, que no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí entiendes? El niño nació esclavo, en esclavitud. Él representa un niño que nació bajo la ley, en esclavitud, la obra de la carne. ¿Okay? Tú y yo somos hijos de la promesa. Vamos a regresar un poquito. ¿Y por qué no leemos capítulo 4? Versículo 28 a 31, un tramo nada más para agarrar la idea de lo que estamos estudiando hoy. Gálatas 4, 21 a 31, por favor. 21 al 31. 28 a 31. Okay. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahí dice bien claro, que fíjate, dice hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? De la promesa. Hijos que nacimos según el Espíritu Santo. Y ahora 30 dice, de manera hermanos que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, ¿verdad? Pero dice muy claro en este alegoría, dice, echa fuera ¿quién? La esclava y su hijo. ¿Por qué tiene que echar afuera la esclava y su hijo? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo del libre. Dice, tiene que echar afuera la mujer, echa afuera a su hijo. En otras palabras, no podemos mezclar la ley y la gracia de Dios. Imposible. No podemos mezclar la obra de la carne con la obra del Espíritu Santo. Un par tiene que ir. ¿Y cuál par tiene que ir? Echa fuera la mujer, es la ley, y también su hijo. Echar afuera la ley y la carne, ¿verdad? Y dice la palabra ahora que tú y yo somos hijos. No somos hijos de la esclava, sino del libre. Por eso, en capítulo 5, versículo 1, ¿qué dijo Pablo? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo, ¿quién nos dio libertad? Cristo, con que Cristo nos hizo libres. Y otra vez, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque la ley es como un, ¿cómo es la pronunciación de esa palabra? ¿Yugo o hugo? La ley es como un yugo pesado. Nadie puede cargarlo. Nadie puede cumplirlo. Es un yugo tan caro, tan pesado que nadie puede llevarlo. Nadie puede cumplirlo.
Dijo el apóstol Pedro, ni nosotros ni nuestros padres podían cumplirlo. ¿Por qué quiere poner la ley sobre los creyentes cuando nosotros no podemos, ni nuestros padres, nadie puede llevar esta carga? Y por eso Jesús dijo, ven a mí los que están cargados, los que están cansados, los que están trabajados, y toma y pone mi yugo sobre vosotros. Porque mi yugo es que es ligero, es fácil. No es un peso. Lo que Jesús nos dio, su yugo, es ligero, es fácil. ¿Cuántos dicen amén? No muchos dicen amén, ¿verdad? No es tan pesado. Pero el yugo de Jesús nos dio libertad. El yugo de la ley nos da esclavitud. Y ahora, por eso, ahora, ¿qué tiene que ver eso con tú y yo? Igual, tenemos que tener mucho cuidado. Es muy... puede suceder que un creyente podemos caer en el mismo, igual como los de Galacia. Podemos caer en el mismo error de tratarnos su propia fuerza a lograr lo que Dios no va a aceptar. Tenemos que siempre comenzar en el Espíritu y tenemos que terminar en el Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu. Siempre el enfoque es lo que Dios va a hacer en mí, no es lo que yo puedo lograr en mi propia fuerza. Y muchas veces, como los hermanos de, se dice Galacia, ¿no? Podemos caer en el mismo error, tratando en la fuerza humana a lograr lo que solamente el Espíritu Santo puede lograr, que quiere lograr en nosotros. Y tenemos que tener cuidado a no desviarnos, porque la carne siempre quiere tomar control. ¿Ustedes saben eso? Que su carne siempre va a querer dominar. Dice igual como la carne, como dice como Ismael atacó a Isaac. Dice igualmente, la carne siempre va a atacar el espíritu. La carne siempre va a estar presente en tú y yo, tratando de dominar lo que hacemos. Tratando de llevarnos a una vida del pecado, es una esclavitud, o llevándonos a una religiosidad que también es una esclavitud. La carne siempre nos lleva a la esclavitud. El espíritu, donde está el espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Y tenemos que tener cuidado. Fíjate lo que dice el versículo 2. Dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión era un sello del antiguo pacto. El judío fue circuncidado como un símbolo externo de su pacto con Dios, ¿verdad? Y dice, y ahora los hermanos en Galacia no eran judíos, eran gentiles. Y llegaron los falsos maestros pidiendo su circuncisión. Tienes que circuncidarse. El momento que ellos sujetaron a la circuncisión, están poniendo ellos mismos bajo la ley de Moisés. Estaban regresando a la ley. Y dijo Pablo bien claro, que si os circuncidáis, que dijo él, de nada os aprovechará Cristo. Si tú quieres sujetar, si tú quieres ser circuncidado, tienes que sujetarse a la ley, y Cristo ya no vas a aprovechar nada de lo que Jesús hizo por ti. Porque sabemos que Jesús murió sobre la cruz de Calvario por nosotros. Jesús murió para que tú y yo podamos vivir libres, sin este yugo. Jesús murió para darnos libertad, no esclavitud. Estuvimos esclavos. Cuando Jesús dijo, ven a mí los que están cargados, los que están esclavos, Jesús dijo, ven a mí y yo os haré descansar. Nos da un descanso.
Jesús no vino para echar una esclavitud sobre nosotros. Estuvimos esclavos, pero si alguien quiere tratar en su propia carne a tratar a alcanzar la justicia, Jesucristo para ti ya no vale. Su sacrificio para ti no sirve. Porque tú escogiste. Recuerdas, hay la gracia de Dios o la ley de Dios. No podemos mezclar los dos. Yo te digo antes, cuando alguien dice la gracia y cualquier cosa, o cuando alguien dice la fe y cualquier otra cosa, es un mensaje feo, totalmente feo. Cuando alguien dice fe y es un mensaje feo, no tiene nada que ver con tú y yo. No podemos mezclar las dos, por eso dice echa fuera la esclava y sácanlos, porque no pueden heredar el reino de Dios. Es uno o el otro. Y si tú quieres ser circuncidado o si tú quieres confiar en su carne, dice la palabra que no tenemos ninguna confianza en la carne. Tenemos que confiar totalmente en Jesús y solo en Él. ¿Verdad? No confía en sí mismo, hermano. Pone toda su fe y toda su confianza en Cristo. Y dice versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a ¿qué? A guardar ¿cuánto de la ley? Toda de la ley. Me dijo Pablo, si tú quieres ponerte bajo la ley por la circuncisión, ahora estás obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. Tienes que guardar todo sin una falla, porque Dios es sagrado. Dios es sagrado. Y si tú quieres alcanzar la perfección en tu propia carne, cumple al 100. No a veces queremos escoger, esta parte voy a hacer, esta parte pues quién sabe, voy a tratar. Y verdaderamente no podemos hacerlo. Imagina si alguien está manejando un carro rápido y la policía llegó parándolo por manejando rápido, y el hombre saliendo del carro, si él dijo a la policía, pues yo nunca he robado una casa, ¿qué va a decir la policía? ¿Qué tiene que ver con eso? O si dice, yo nunca he cometido adulterio, pues ¿qué tiene que ver con eso? Estás quebrando la ley en este lugar. Pues nada más fue una vez, ni modo, tú ya quebraste, ¿verdad? Y así es la ley, ¿verdad? No podemos escoger cuál parte queremos hacer y cuál no. Tenemos que cumplir toda la ley. Y nada más hay una persona que ha cumplido la ley al 100, y es Jesucristo. ¿Y Él cumplió la ley para quién? ¿Por Él? No, por ti. Él no cumplió la ley por Él. Él cumplió la ley por ti y por mí. Él hizo por ti lo que tú no puedes hacer por sí mismo. Él hizo por mí lo que yo nunca puedo hacer, y Él vino y Él hizo por mí lo que yo no puedo hacer. Es hermoso lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y por eso dijo Pablo, si quieres ser circuncidado, guarda toda la ley. Y ahora fíjate lo que digo, está también muy... porque mira, si alguien quiere en su propia carne hacer las cosas, vas a perder su libertad inmediatamente. Y también vas a perder otra cosa, las riquezas que hay en Cristo. Vas a perderlos. Un cristiano, un creyente, porque está hablando de Galacia, que eran creyentes. No es para incrédulos, es para creyentes. Un creyente que comienza a trabajar su propia carne, dos cosas va a pasar. Número 1, vas a terminar esclavo. Y número 2, vas a perder todas las riquezas que hay en Cristo. Vas a perder todos. ¿Por qué? Porque es uno o el otro. Y por eso dice en 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Está pesado. El que trata en su propia carne de Cristo, estás separado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tienes comunión con Dios. Estás separado de Jesús. Cuando tú y yo
comenzamos en nuestra propia fuerza o nuestra propia carne. Por eso la idea que quiero que hagamos es que tenemos que confiar 100% en Dios. Tenemos que depender 100% en el Espíritu Santo. Tenemos que orar diario, Señor, que sea tu Espíritu moviendo en mí. No en mí, en mis propias fuerzas. Porque si tratamos en las propias fuerzas, ¿qué pasó? Estás separados ¿de quién? De Cristo. Ya no tienes comunión con Él. Porque Él no va a aceptar lo que la carne hace. Y si tú tratas de acercar a Él en su propia justicia, estás separado de Él. Y también dice que has caído. ¿De qué? Pues de la gracia habéis caído. Tú mismo moviste. La gracia de Dios no movió en ningún lugar. La gracia de Dios está ahí totalmente, todo el tiempo. Pero tú moviste, tú caíste de la gracia. Como te digo, una vez voy a seguir repitiéndolo. Es uno o el otro. No puede ser los dos. Confiando en Cristo o confiando en la carne. Cuando tú confías en la carne, algo pasó. Estás separado de Él y estás afuera de la gracia de Dios. Porque no puedes mezclarlos. Tú escogiste. ¿Alguien quiere hacer eso? Claro que no. ¿Este mensaje es para otras personas en otro pueblo? No, es para nosotros. ¿Este mensaje es para incrédulos? No, es para creyentes. Tú y yo, por eso dijo Pablo, estáis firmes en la gracia de Dios y no seas otra vez esclavos a la ley, a la esclavitud. Tú mismo tienes que estar firme en la gracia de Dios. Yo no puedo hacerlo por ti y tú no puedes hacerlo por mí. Yo tengo que estar firme en su gracia y no dejar a nadie a moverme. Tú no tienes que dejar a nadie a moverte de la gracia de Dios. Porque falsos maestros van a llegar y van a comenzar a ponerte bajo un yugo de esclavitud. Diciendo, tiene que hacer eso, van a dar una lista de reglas que tú tienes que cumplir y van a tratar de sujetarse abajo reglas humanas. Y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que mantener nuestro enfoque, siempre enfocados. Dice versículo 5. Mira, fíjate, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que confiar por fe y por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que confiar en Dios, que somos justificados por Dios por la obra de Cristo en la cruz de Calvario, y tenemos que mantener nuestro enfoque es fe en el Señor. No es nada de mí, sino la obra del Espíritu Santo en mí. Tenemos que caminar por fe, totalmente dependiente. Mira, ¿estás conmigo? Cuando tú y yo caminamos por fe, escucha lo que voy a decir. Cuando tú y yo caminamos por fe, dependiendo totalmente en el Espíritu Santo, cuando vivimos en la gracia de Dios, man, es un lugar hermoso. Dios va a suplir todo lo que necesitamos. Tenemos un poder, man, infinito, conectado con Dios, y Él va a suplir cada necesidad que tenemos. Pero mira, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Man, dijo Pablo, la circuncisión, ¿qué vale eso? Si estás circuncidado, no vale nada. O si no estás circuncidado, eso nada más es un acto externo. Lo que Dios está más interesado es lo adentro de uno. Lo adentro. Todo tiene que ver lo que adentro de ti. Lo que el Espíritu Santo está produciendo en tu vida. Amor, fe y acciones que glorifican a Dios. Eso es lo que vale. Los fariseos externamente tenían todo en orden. Pero Jesús dijo, man, hijos del infierno, dijo Él. Víveres, generación de víveres, hipócritas, ciegos. Man, Jesús
lanzó un ataque, yo mismo fui sorprendido a cuántas palabras Jesús sacó a los fariseos, porque ellos no quieren reconocer su corrupción. Ellos no quieren reconocer su contaminación. Ellos estaban 100% en la carne y no querían rendir a Dios. Y por eso Jesús tiene que decir muchas cosas, como aquí mismo, no es circuncisión, no es nada externo lo que agrada a Dios. Es lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Mira, ahora, la pregunta es, ¿quién llegó? Mira, 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Dijo Pablo, ustedes estuvieron muy bien. ¿Quién llegó? ¿Quién es la persona que llegó para estorbar su obediencia a Dios? Este hombre no vino de Dios. Y igualmente hay muchos creyentes que están caminando muy bien con Dios, obedeciendo la palabra de Dios, creciendo en la fe, y alguien viene a su vida. Y esa persona que viene, a veces es personas que son nada más obstáculos para desviarte. Y dijo Pablo, ¿quién es esta persona? ¿Quién llegó? Y muchas veces tenemos que ver, ¿quién es esta persona en mi vida que ha llegado a mí, desviándome de la obediencia a Dios? Y si hay alguien, porque muchas veces el creyente que desvía, si checa muy bien, es porque alguien llegó. Y no ha mirado uno o dos, ha mirado un montón de creyentes desviados de la obediencia al Señor, porque alguien llegó. Y dijo Pablo, ¿quién es la persona que llegó? Tú estabas haciendo muy bien, pero alguien vino para desviarte. Y a veces tenemos que cortar relaciones. Queremos tener relaciones con personas que van a guiarnos a la obediencia a Dios. Eso es lo que tú tienes que juntar. Con personas que van a animarte a seguir a Dios, a buscar a Dios, obedecer la palabra de Dios. Alguien me dijo hoy, hago como en esas palabras, que yo amo a mi novio porque él está entregado a Dios. Él ama a Dios. Lo que me encanta más de él es la palabra, la pasión por la palabra de Dios y servir. Eso es un novio verdadero. Ese es un hombre que debes de juntar. O a una mujer, lo que sea. Alguien que no van a estorbarte, porque dijo Pablo, ustedes estuvieron muy bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que... Esta persona no es de Dios. Y si tú puedes ver tu vida y ves esta persona que llegó con una piedra de tropiezo. Yo siempre digo trompiezo, ¿no? Tropiezo. Y puedes decir, tal vez esta persona no es de Dios en mi vida. Porque tengo una carrera para correr delante de mí, enfocado en Cristo, y vino alguien y ya estoy desviado. Ya estoy mal enfocado. Esta persuasión no viene del Dios. Dios no va a mandar a alguien a tu vida para desviarte. Tiene que ver que el diablo puede mandar personas en tu vida. El enemigo puede mandar una relación, algo que no es de Dios, y tiene que examinar si esta relación está ayudándome o estorbándome. Y si dices, pues está ayudándome en mi caminar con Cristo, bendición. Puede ser que es de Dios. Pero si está estorbándote y desviándote, a veces tenemos que decidir a seguir a Cristo. Pasó a mí, cuando yo llego a Cristo, y ustedes ya saben, tenía una novia por 3 años, y cuando yo llego a Cristo, ella también llegó a Cristo aparentemente, pero ella siempre quiere vivir la vida loca. Siempre quiere los clubs, siempre quiere bailar, siempre quiere tomar, siempre quiere hacer maldad y cosas que no debe hacer un creyente. Y yo mismo digo, ¿sabe qué? Ya estuvo nosotros. Yo fui con mi pastor y digo, pastor, no sé qué hacer porque yo quiero buscar al Señor, pero parece que ella no. Está en otro rumbo, está aquí con su Biblia nueva que compró, abierta y todo, pero su corazón está lejos. Y él dijo, pues ¿por qué no dejarla por un tiempo y ver lo que ella va a hacer? Yo digo, ya, ¿sabe qué, Colleen? ¿Por qué nos separamos un rato? Quiero enfocarme en mi caminar con Cristo y
No quiero estar tentado a hacer cosas contigo y pecado y todo. ¿Por qué nos separamos un tiempo? Y ella fue directamente a los discos, directamente a los bailes. Y unos amigos ya me llamaron. Y yo vi a su novia ayer, a donde bien tomada, bien bailada, con un hombre en un disco. Yo digo, fíjate, man, este compa, este ramera. Yo digo, no, hombre. Pero lo que pasó es que lo que ella era estaba saliendo a la luz. Ahora, yo estoy seguro, si yo siguió con ella, todo va a ser totalmente desviado de lo que Dios tenía para mi vida. Dios tiene una chaparrita para mí. No está mi esposa. No. Por eso dijo Pablo, ¿quién fue esta persona que llegó a ti? Y tenemos que ver si hay alguien que ha llegado a mi vida, que tengo que cortar la relación. Tenemos que ayudarlos con Cristo, pero si no quieren, córtalo. Porque dice el versículo 9, fíjate, un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Un poco de enseñanza falsa verdaderamente puede lastimar toda la iglesia. Puede causar un montón de daños. Pero no comienza de un momento a otro. La levadura es un proceso. Es pequeña. Durante el proceso de la, how do you say that word? Fermentación, se llena toda la masa, se levanta. Por poco levadura se penetra todo. Y Jesús dijo, aquí dijo Pablo, igual como Jesús dijo, poco levadura contamina todo. Y también tenemos que ver en nuestras vidas, porque si dejamos poco pecado en nuestras vidas, créeme, eso va a afectar toda su vida en una manera grande. Va a estorbar su relación con Dios. Dios es amor, Dios ama a ti más que todo, pero cuando hay pecado en nosotros, practicamos pecado, eso va a lastimar su comunión con Dios. Y poco, a veces decimos, pues no es algo grande, es algo pequeño. Ten cuidado. Las cosas comienzan así. No, nada más hoy vamos a besar. ¿O sí? A ver si puedes mantener eso. Porque la siguiente vez es paso número 2. Porque la carne siempre quiere más. ¿Tú crees que podemos satisfacer la carne? Nunca. Es un hoyo que nunca van a llenar. Y por eso tenemos que muchar estas cosas. Yo siempre digo a los novios, y perdón mis hermanos y amigos aquí, ten cuidado. Que yo creo que es muy saludable si tratar de tener menos contacto físico posible. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Cuídate. ¿No podemos agarrar la mano? Ok, tú puedes hacer lo que tú quieres, pero ten cuidado, porque a veces, si ustedes son humanos, que somos, ahí no contiene. A veces ahí con el toque, el cuerpo comienza a mover. Y después va al siguiente paso, pues déjame abrazarte. Y después va al siguiente, déjame besarte. Y el cuerpo, los motores ya están arrancados. Y por eso es mejor, para no dejar poquito levadura, decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un trato? Mantener su distancia. Yo también tengo la convicción recientemente acerca del noviazgo. No sé por qué estoy hablando de noviazgo, la verdad. Pero tengo un sentimiento acerca del noviazgo que gente, es mi punto de vista personal, que no deben de estar novios si no estás tomando muy en serio esta relación y si no estás dispuesto a llevarlo al matrimonio. Cuando tú comienzas y vamos a ser novios es porque tú estás listo para casar. Es mi punto de vista personal. Porque ha mirado tantas caídas. Ha mirado tantas personas cayendo en pecado, fornicación, adulterio. Y ha mirado con mis propios ojos. Una pareja vino conmigo la semana pasada y dijeron, pastor, ¿cómo ves? Estamos pensando en armar una relación. Y yo dije, pues haz todo limpio, va a la consejería matrimonial y hace todo bien. Llegó a mi oficina el sábado, pastor, quiero hablar contigo, él no es bien, está malo. ¿Oh, sí? Y también tengo que confesar algo, tener relaciones íntimas con él. Yo digo,
Es una peligro. Si no manejamos bien, puede ser un peligro. Por eso es muy importante, como dice la palabra aquí, poca levadura puede contaminar toda la masa. ¿Cierto? Ten cuidado. Si tú estás jugando con el pecado, cuídate porque va a contaminar toda su vida espiritual. Dice la palabra que queremos celebrar la Pascua no con levadura de corrupción, pero puros. Y es una batalla de cada persona, cada día. Pero dice la palabra, ahora versículo 10. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Digo, yo tengo la fe que ustedes van a hacer lo correcto. Van a regresar a su sentir y van a dejar busca de la ley y van a comenzar bien. Pero quiero decir algo. El que fue estorbándote, esa persona va a pagar un gran precio. Dice, llevará la sentencia. Otra vez. Mas el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Y sí es cierto. La verdad es que los que están siendo obstáculos en la vida de alguien que está obedeciendo a Dios, van a llevar su castigo. Por eso es algo, fíjate la responsabilidad tú y yo tenemos. Que no seamos una piedra de tropiezo para otros. Porque dice aquí, el que hace eso, dijo Pablo, llevará la sentencia. ¿Okay? Otra vez, que no seamos un obstáculo tuyo para otros. Y yo pido perdón a Dios por cualquier vez que mi vida fue una piedra de tropiezo por alguien más. Yo pido perdón. Señor, perdóname y lávame. Si yo hice cosas que dañó a mi hermano o afectó a alguien que estaba caminando en obediencia a ti, si mi vida, si yo fui la piedra de tropiezo, perdóname. Es mejor poner un lazo a su cuello y tirar una roca en el mar que dañarle al pueblo de Dios. ¿Verdad? Y si estamos lastimando a otros y afectando su caminar con Cristo, pues llevará la sentencia, ¿no? Somos hijos de Dios gracias a Él, no va a echarnos en el infierno, pero hay disciplina también por nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora dice 11, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal cosa se ha quitado la tropiezo de la cruz. Pablo dijo, yo estoy predicando no la circuncisión, por eso yo sufro tanto. ¿Por qué sufre Pablo tanto? Porque él fue fiel a predicar la cruz de Calvario, que tú eres justificado delante de Dios por la muerte de Jesús y no por ninguna otra manera. Y por eso Pablo fue atacado, golpeado, porque él siempre dijo, es la cruz de Calvario. No es lo que tú haces. No es la ley. Y por eso Pablo fue perseguido siempre. Porque él nunca... Pero dice 12. Ojalá que se mutilasen los que os... Es una palabra gráfica. No sé si quieres que hablamos de eso. Pero la palabra mutilasen. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Usa su imaginación. No usa su imaginación. En otras palabras, los que dicen que tienen que ser circuncidados, pues ojalá que ellos se mochen todos, se van al 100. Es lo que quiere decir esa palabra. Ojalá que ellos, los que dicen eso, pues ojalá que ellos, perdón, pero es lo que dijo Pablo. Los que están perturbándote, pues ojalá que ellos, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Me dijo Pablo bien claro, la gracia de Dios no es una licencia para pecar.
Muchos dicen, yo recuerdo estaba con alguien, estaba bien tomado y me dijo, hey brother, es todo de gracia. Yo digo, cochino. Todo de gracia. Vas a sacar la esencia de la gracia para vivir una vida contra Dios. Yo digo, tú no entiendes la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos enseña a vivir una vida justo y piadoso delante de Dios en un mundo corrupto. La gracia de Dios nos enseña, la gracia de Dios es activa en nosotros. Y dice, no usa su libertad para satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, que tú y yo todavía tenemos la carne y el espíritu. Por eso la batalla jamás va a terminar. Vamos a ver la siguiente semana, en versículo 16 y adelante, que el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu, y los dos están activos en nuestras vidas. Y no somos libres para satisfacer los deseos de la carne. Tenemos que usar nuestra libertad ¿para qué? Para servir uno a otro. Somos libres ¿para qué? Para servir, para ministrar, para servir uno al otro. Y dice, terminando con 14 y 15, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Dice Pablo, el clave es amar uno a otro. Pero si andamos, ¿cómo dice? Devorando uno al otro, podemos terminar devorados. Y la imagen aquí es de como bestias comiendo uno al otro. Y verdaderamente eso es lo que pasa cuando andamos en la carne. Cuando andamos en la carne, ahí muchas veces en la carne andamos atacando nosotros mismos. ¿Cómo es devorar uno a otro? Cuando murmuramos, criticamos, hablamos atrás de personas, estamos comiéndolos. Y eso pasa, es una buena señal que andamos en la carne. Porque cuando andamos en el Espíritu, no va a hacer eso. No vamos a hacer eso. Si nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo, tenemos que levantar uno a otro. Amén. Tenemos que levantar uno a otro. No quitar y tumbar la iglesia, levantar la iglesia. El que camina en la carne va a andar devorando todos. El que camina en el Espíritu van a tratar de levantar la obra de Dios. Interesante. Ahora, hermanos, ¿cuál es el fin de todo eso? Pues el fin es que quiero animarte a todos aquí, que tenemos, aún nosotros como creyentes, tenemos que tener mucho cuidado. No dejar la carne a controlarte. No debemos de dejar la carne a tomar control, porque dos cosas va a pasar. Número uno, vas a terminar en esclavitud. Y número dos, vas a perder lo que Dios tiene para ti y para mí. Una relación íntima y personal con Dios. Lo contrario, tenemos que caminar por fe. Tenemos que confiar totalmente en ¿quién? En Dios. Totalmente en el poder del Espíritu Santo. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios ha hecho por ti. Y tenemos que confiar más en Él. Yo quiero dar una recomendación. Cada mañana cuando tú levantas, juntamente conmigo, mis oraciones, dile al Señor, Señor, que sea tú obrando en mí. No quiero confiar en mí, tú haces la obra. Transfórmame, moldearme, pero sea tú obrando en mí. Amén. Porque no podemos agradar a Dios en la carne. La siguiente semana vamos a estudiar versículos 16 y adelante. Y ahí vamos a ver el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y vamos a ver la lista. Fíjate lo que dice. El fruto del Espíritu es, y hay una lista, y las obras. Uno es fruto, el fruto del Espíritu es, y las obras de la carne son.
Uno es el trabajo humano y otro es el fruto de una relación con Cristo. Vamos a ver lo que son y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Ok, vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor, vinimos delante de ti, Padre, en esta noche y creemos que su Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. En una manera u otra podemos confiar que hemos escuchado su voz para nuestras vidas. Siempre cuando sembramos la palabra, sabemos, Padre, que va a caer la semilla en los corazones de su pueblo. Tú me has hablado también, Padre, en este servicio. Te pido por cada persona que han escuchado su voz, que han escuchado, Padre, lo que el Espíritu está diciendo a sus vidas. Que podamos primeramente dar gracias a ti, que mi salvación y nuestra salvación es seguro en ti. Y podemos enfocarnos totalmente en ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a caminar en obediencia a su palabra, confiando en Cristo, gozando, Padre, en lo que tú hiciste por nosotros. Te pido, Padre, bendiciones sobre los que llegaron hoy. Te pido que pueden regresar a sus casas alimentados en su palabra. Que puedan regresar, Padre, más equipados, más edificados.